Vamos hoy a hablar acerca de un tema que está latente y es acerca de la verdadera esencia de la Navidad. Ese es el tema de hoy, la verdadera esencia de la Navidad. Nosotros sabemos que bíblicamente hablando no podemos colocar el nacimiento de Cristo en estos días. No, es imposible. No fue en estos días que Cristo nació. Por la descripción que da la palabra de Dios. El hombre por tradición ha tomado en consideración este día, la Iglesia Católica sobre todo, a través de Constantino, porque anteriormente este era un día, o más bien una temporada, en la cual se adoraba al dios Sol, por el famoso solsticio de invierno que comenzaba ahora, o que comienza ahora. Y en un momento determinado, Constantino dijo, no se va a celebrar más el solsticio, vamos a celebrar al que hizo el sol, al que hizo la luna, al que hizo la tierra, al que hizo todo, a ese lo vamos a celebrar. Y comenzó entonces a celebrarse el nacimiento de Jesús para este entonces. Ahora, lo importante no es la fecha, lo importante es la conmemoración. O sea, lo importante es que Él nació. Eso es lo que sabemos, que Él nació. Y nosotros como cristianos tenemos que aprovechar momentos como estos para decirle al mundo que nuestro Dios se hizo humano, que nació, que es una realidad, históricamente hablando, que Él vivió y que su historia está plasmada en la palabra de Dios. Y que lo importante no es que Él haya nacido, aunque sabemos que sí es importante, porque si no, no hubiese redención, no hubiese muerto en la cruz. Ahora, lo más importante es que nazca en el corazón de las personas, todos los días. Eso es lo importante. Nosotros, por lo tanto, debemos de celebrar el nacimiento de Cristo todos los días. La palabra de Dios dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces, ese día es un día de nacimiento. Dios nació, Cristo nació en el corazón y en la vida de una persona que estaba muerta en delitos y pecados. Amante Dios y poderoso Señor, te damos las gracias por el hecho de darnos la oportunidad nuevamente de estar reunidos, mi Dios, en este lugar que tú has constituido casa de Dios y puerta del cielo para que nosotros pudiésemos venir, mi Dios, y además de nutrirnos, mi Dios, con tu santa y bendita palabra, también tener coinonía, tener asociación, mi Dios, relación unos con otros como parte del cuerpo de Cristo. Gracias por el tema correspondiente de este día, el cual es un tema vivo, un tema que está en la plataforma y que nosotros como cristianos podemos, mi Dios, sacarle el provecho correspondiente, dándole a entender a las demás personas que realmente Cristo nació, que es una realidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. La verdadera esencia de la Navidad. Para eso nosotros vamos a leer tres textos importantes. Uno que nos da a entender la profecía, otro que nos da a entender el anuncio y otro que nos da a entender la consumación de la profecía, ¿verdad que sí? Vamos a leer en Isaías 7:14, donde se nos da la profecía y se nos dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Nosotros sabemos que Emmanuel, por la misma Biblia, significa Dios con nosotros. Y que, por lo tanto, vendría de una virgen, de una mujer que no habría conocido varón. Vamos entonces a ver lo que nos dice Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 35. Dice así, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y una virgen desposada con un varón, en ese entonces
la relación de noviazgo como la que nosotros conocemos ahora se le daba tanta importancia como el matrimonio mismo. O sea, cuando usted tenía a una doncella para casarse, ya prácticamente eso se consideraba un matrimonio, excepto que no tenían relación sexual. Por eso dicen a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Hay que considerar el hecho de lo siguiente: el pueblo de Dios tenía alrededor de 400 años, desde Malaquía, que no se escuchaba la voz de Dios a través de un ángel. Y luego vemos aquí que dos ángeles se presentan en prácticamente 6 meses, en un lapso de 6 meses. Primero a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, y luego a María. Juan el Bautista le llevaba 6 meses a Cristo, en este caso. Por eso ella se sintió ¿qué salutación es esta? O sea, yo imagino que se sintió muy admirada y muy asustada incluso. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirá en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ya hemos visto la profecía y hemos visto el anuncio de esa profecía. Ahora vamos a ver la consumación de la profecía. Lucas capítulo 2 dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado, sobre sus rebaños. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envueltos en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él una multitud, con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas. Es muy importante esa expresión, porque es lo primero que se debe de hacer, darle gloria a Dios por todo. Dice: y en la tierra paz y buena voluntad para con todos los hombres. Claro, esto también hay que saberlo entender, no para todos los hombres, para los hombres que tenían una buena voluntad para con el Señor. En el caso de que conocemos nosotros. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que sucedió y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se le había dicho. Aquí está entonces
la consumación de la profecía. Se habló de una virgen y exactamente vemos que una virgen dio a luz en el momento determinado por Dios. Nosotros vamos a estudiar la verdadera esencia de la Navidad desde dos perspectivas diferentes que vamos a ver, o más bien dos perspectivas similares bíblicamente hablando, que son Miqueas e Isaías. Estos dos profetas que son contemporáneos profetizaron alrededor de unos 700 años antes de Cristo y profetizaron para el mismo pueblo, para el pueblo de Judá, la parte del sur, aunque también ellos se refirieron a la parte del norte. Como vamos a ver, Miqueas, por ejemplo, se refiere a esa parte del norte. Y vamos a desglosar lo que ellos nos dicen, sobre todo, vamos a Miqueas capítulo 5 y versículo del 1 al 2. Miqueas capítulo 5 y versículos del 1 al 2. Y dice así la palabra: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Podemos ver que el versículo 1 me está hablando de un desastre, ¿verdad? El versículo 1 me está hablando de que hay algo que no está bien. El versículo 1 me está hablando de que hay un problema en el pueblo. Sin embargo, el versículo 2 hace un contraste. Por eso pone el famoso pero, que siempre en la Biblia los peros son famosísimos, porque siempre traen un augurio positivo para el ser humano. Y vemos que, leyendo el versículo 1, podemos darnos cuenta que la situación en Israel estaba aconteciendo desde el punto de vista social y desde el punto de vista espiritual, prácticamente igual que lo que nosotros estamos observando en el día de hoy. Una depravación y una corrupción a todos los niveles, desde los dos puntos de vista, tanto social como espiritual. Sin embargo, podemos ver que es en esta situación caótica que se le da la profecía a Miqueas, al profeta Miqueas. Una profecía que vamos a desglosar, vamos a ver la característica de las mismas en relación a lo que es la esencia de esa Navidad, de ese niño que venía. Vamos a estudiarla paso por paso. Vamos a ver tres cosas importantes aquí en Miqueas, cuando nosotros leemos estos dos versículos, sobre todo el versículo 2. Lo primero que nosotros vamos a ver es que se nos está diciendo cuál es el lugar del nacimiento del Mesías. Ustedes saben que el Mesías lo que significa es el ungido, ¿verdad? Que en griego es Cristo. Ese Mesías tenía que venir a un lugar específico. Vamos a ver si bíblicamente así sucedió. Porque aquí está diciendo, pero tú, Belén Efrata. ¿Ustedes se acuerdan de lo que sucedió en Belén, en Génesis, con Jacob y su familia? ¿Quién murió y quién nació en Belén? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Ok, acuérdense que cuando Jacob salía con su familia, que huía prácticamente por lo que habían hecho sus hijos con Amor. ¿Ustedes se acuerdan? Con Amor,
y su hijo, el hijo que se enamoró de Dina y después la violó prácticamente porque vivió con ella, la forzó. Después se quería casar y entonces hicieron un trato para que se circuncidaran. Entonces Leví y Simeón lo mataron a todos los hombres. Y ellos tuvieron que salir. Entonces camino a Belén, nació Benjamín, el último de los hijos de Jacob. Pero murió Raquel, la esposa que él más quería. Entonces, pero tú, Belén Efrata, Belén significa casa de pan, prosperidad, eso es lo que significa Belén. Dice, pequeña para estar entre la familia de Judá. Vamos a ver lo que nos dice Mateo. Vamos a ver lo que nos dice Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 5. Acuérdense que este es un episodio en el cual los magos que vinieron de Oriente, a través de la estrella que lo guiaba, fueron por lo que se le había dicho, por lo que el ángel le había anunciado. Ellos fueron a adorar al niño que había nacido. Pero esto llegó a oídos de Herodes, y Herodes era el gobernante. Y por lo tanto él se impacientó, y dice que toda Jerusalén también se impacientó. Y Herodes inmediatamente mandó a buscar ¿a quiénes? A los líderes, a los sacerdotes y a los escribas de los judíos, y le preguntó, ¿dónde vas a nacer el Mesías? ¿Y qué le dijeron ellos? En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Por cuál? Por el profeta Isaías. Entonces ya vemos que realmente sí, los judíos tenían el concepto de que Cristo iba a nacer en Belén. Ahora, la pregunta es, ¿por qué en Belén? Esa es la pregunta que nos podemos hacer. ¿Por qué en Belén? ¿Por qué Cristo no nació en Roma? ¿Por qué Cristo no nació en Jerusalén, que eran ciudades importantes, ciudades pomposas, ciudades de alcurnia, o sea, de alto relieve en ese entonces, ciudades de alta categoría? Y cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que Dios mantiene una característica muy específica en todo lo que Él hace. Y es que Dios le da a demostrar al ser humano que lo que Él lo hace para su gloria, no para la gloria del hombre. Si Cristo hubiese nacido en una ciudad pomposa, hubieran dicho, no, pero con razón, tenía que nacer, fíjate quién era. Eso lo hizo el hombre, esa ciudad. No, Cristo nació en Belén. Que miren la descripción que le da el mismo profeta a Belén. Es una descripción paupérrima, podríamos decir. Fíjense lo que él dice. Miren lo que dice el profeta. Dice, pequeña para estar entre las ciudades de Judá. Dice, pero tú, Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá. Pequeña para estar entre las familias de Judá. O sea, está denigrando prácticamente el lugar de Belén. Pero acordémonos que Dios siempre en su palabra nos enseña lo siguiente. Para preguntar, para darnos las respuestas correspondientes de por qué en Belén. ¿Ustedes se acuerdan a qué pueblo fue que Dios escogió? ¿Qué dice Éxodo en ese sentido del pueblo que Dios escogió? Dice que Él escogió el pueblo más insignificante de la tierra. Cristo, ¿a cuáles apóstoles fue que llamó? ¿A cuáles discípulos fue que Él llamó?
a los de la alta alcurnia, a pescadores, gente que lo único que sabían era eso, pescar. O sea, se ve que no eran gente instruida, eran gente de la baja clase. Pero no solamente eso, sino que nosotros vamos a ver que Dios nos eligió a nosotros y a todo lo que Él ha elegido por nuestra vileza. Y vamos a verlo más adelante cuando leamos el versículo correspondiente. Dice que a lo necio del mundo, dice, Él escogió Dios. Fíjense lo que dice en este aspecto, Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Acuérdense que el problema de Corintio, cuando nosotros lo vemos, es que la iglesia de Corintio está dividida. Uno decía, no, yo soy de Pablo. Otro decía, no, yo soy de Cefa. Yo soy de Apolo. Yo soy de Cristo. Y miren entonces la respuesta que le da Pablo en ese sentido. Dice, mirad pues, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, y aquí está lo que le iba a decir, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Mírese en ese espejo usted, ahí está usted. Entonces esa es la característica de Dios. Escoger lo que el hombre no puede ufanarse para que diga eso lo hice yo. No, Dios coge lo más insignificante para que el hombre no pueda enorgullecerse. El problema principal del ser humano es el orgullo. Ese es el problema principal que tiene el ser humano, el orgullo. Pero Dios le ha dado a demostrar con sus actuaciones que no, que la gloria es de Él, que todo lo que hace es para Él y que el hombre no tiene absolutamente nada que ver con esto. Pero desgraciadamente el hombre, producto de su naturaleza caída, ha hecho todo lo contrario. Pone a Dios abajo y Él se eleva. Por eso la tendencia filosófica más extensa en el mundo entero es el humanismo. El humanismo dice que el hombre es la medida de todas las cosas, o sea, que Él es el principal. Y Dios dice, no, principal soy yo. Y por eso esas actuaciones que Dios tiene y que nosotros vemos en la palabra de Dios. Acordémonos, por ejemplo, un ejemplo de esto lo vamos a ver en la Biblia, en Juan capítulo 1, versículos del 43 al 46. Si ustedes se acuerdan, en ese pasaje, Felipe va y se encuentra con Natanael. Y le dice Felipe que ellos han encontrado al Mesías, que han encontrado al hombre del cual habla Moisés, del cual hablan los profetas, del cual habla la ley. De Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y cuando le menciona a Nazaret, ¿qué le contestó él? Y de Nazaret puede salir algo bueno. Ese es el concepto humano. Cuando nosotros encontramos, por ejemplo, un sitio que no es adecuado, que vive la gente más baja, que vive la gente con menos cultura, creemos que de ahí no puede salir nada bueno. Pero Dios hace todo lo contrario. Dios lo saca de ahí para que la gloria sea de Él y no del hombre. Fíjense lo que dice, vamos a leer a Juan 7:52 en ese aspecto. Ahí no está en el. Vamos a leer a Juan 7:52 para que ustedes vean qué es lo que pasa con el hombre y el orgullo. Mire, 7:52 dice. Esto era cuando Gamaliel estaba defendiendo a Cristo. Dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Nazaret pertenece a Galilea.
¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Pero de ahí nació Cristo. Lo que pasa es que ellos no lo sabían, claro está. Pero fíjense cuál es el concepto de ellos. De Galilea nunca se ha levantado profeta. Claro, usted ve en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento no se menciona Galilea. Entonces el concepto del hombre es ese. Pero Dios lo pisotea el concepto de eso. Y por eso Cristo nació en Belén, una ciudad prácticamente olvidada, y nació en un pesebre, eso es lo grande, en una posada nació. No nació en un palacio. La pregunta es, ¿por qué Cristo nació ahí? ¿Qué Cristo vino a hacer a este mundo? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Qué Cristo vino? ¿A quién Cristo vino a suplantar en este mundo? A nosotros, vino a suplantarnos a nosotros, los pecadores, gente pecadora, que lo que se merecen es la guillotina por lo malo que somos. Fue a eso que Cristo vino a suplantar. Por lo tanto, Él no podía nacer en un palacio, pues nosotros no nos merecemos eso. Él vino en lugar mío a este mundo. Y cuando yo me miro en un espejo y me hago una introspección, yo veo lo malo que soy, aún todavía siendo cristiano. Entonces Cristo no podía nacer en otra situación que no fuese la que nació. De hecho, el hecho de que naciera en Belén, ya eso era algo que estaba determinado. Fíjense lo que dice segunda de Samuel 7:12. Dice, hablándole Dios a David, dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino. Ahora, ¿dónde nació David? Primera de Samuel 16:1. Búsquese dónde nació David. David nació en Belén. Entonces tenía que ser de Belén, de la descendencia de David, quien viniera. Producto de esa posición que el hombre, que Dios tiene con el hombre, en relación al hecho de que la gloria es de Él y no para el hombre, producto de esa posición fue que Cristo, cuando leyó el libro del profeta, Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21, lee lo que Isaías escribió en Isaías 61, del 1 al 2. Y fíjense lo que Cristo vino a hacer. Porque incluso esa es una descripción de nosotros mismos también. Fíjense lo que Cristo dice. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio a leer el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. A los pobres, a nosotros, pobres de espíritu, déjeme decirle, a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, eso éramos nosotros. A pregonar libertad a los cautivos, estábamos presos. Vistas a los ciegos, veíamos, pero estábamos más ciegos que el ciego de Nagua. No sé si ustedes conocen al ciego de Nagua, ¿verdad? No, el ciego de Nagua era un cantante dominicano. Pero estábamos más ciegos que ese. A poner en libertad a los oprimidos. Nosotros estábamos oprimidos por el pecado. A predicar el año agradable del Señor. Agradable en el sentido de que Él nace y nace en los corazones. Y sobre todo en los corazones de nosotros. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. A eso fue que vino Cristo. Por eso Él vino a suplantarnos a nosotros.
La respuesta, por lo tanto, a la pregunta anterior de por qué Cristo nació, Cristo vino al mundo, fue a restaurar al hombre caído y a devolverle a ese hombre la actitud mediante la cual Dios lo creó para que él pudiera adorar a Dios. Ahora nosotros, a través de lo que Cristo hizo y el reconocimiento que nosotros tenemos, nosotros podemos adorar a Dios por ese concepto. Por eso es importante que Cristo naciera. Ahora, para conseguir el objetivo de que nosotros podamos adorar a Dios, usted sabe lo que tuvo que hacer Dios con nosotros. Humillarnos. Una de las cosas más extraordinarias para el hombre es el ego. Y ese ego nos evita a nosotros el hecho de querer estar ofreciendo lores y gloria a otra persona. El ego de nosotros nos hace eso. Pero Dios ha machacado ese ego en la vida de nosotros. Y nosotros por eso podemos ahora adorarlo con toda claridad. Por ese motivo, Pablo continúa diciéndole a los corintios, acuérdense de lo que lo dijo a los corintios, que los vil del mundo y los menospreciados y todo eso, ¿verdad que sí? Fíjense lo que Pablo le sigue diciendo. Que eso sucedió, ¿verdad? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Por lo que leímos antes, ¿verdad? Para que nadie se jacte en su presencia. Por eso Él escogió lo necio, por eso Él escogió lo vil de este mundo, lo menospreciado de este mundo, los pobres de espíritu de este mundo. Para que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, no en usted mismo, no en nosotros mismos. Ese es el Dios que nosotros conocemos. Ese es el Dios que hace las cosas, que hace todas las cosas para gloria y honra de su santo y bendito nombre. Por eso podemos deducir que Cristo nació en una ciudad insignificante, en un establo, para mostrar el carácter de su obra. ¿Cuál fue el carácter de la obra de Dios? ¿A qué vino Cristo? A servir. La palabra de Dios dice que Él vino a servir. Oiga, Dios vino a servir. Él dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Ese es Cristo. Por eso el pueblo de Dios estaba tan confundido, porque el pueblo de Israel pensaba en un libertador humano y estaban equivocados, porque el libertador era espiritual. Ahora, claro, Cristo primero tenía que ser humillado para luego ser exaltado, como vamos a verlo. Tenía que ser humillado así como fue humillado, para luego ser exaltado. Y en esa exaltación Él va a venir, pero Él va a venir muy diferente a como Él vino la primera vez. Él va a venir como lo que Él es realmente. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Por esta razón, Pablo nos enseña que el Cristo, antes de ser exaltado, tenía que ser humillado. Miren lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que es la muerte de un criminal, déjeme decirle. Eso era muerte de cruz, muerte de un bandolero. Fíjense cómo Dios hace las cosas. Algo que Él había maldecido en el Antiguo Testamento, ahí mismo crucifica a su Hijo. Ese es nuestro Dios. Para darnos a entender que las cosas se hacen para la gloria de Él. En segundo lugar, Miqueas también profetizó la naturaleza del gobierno del Mesías.
la naturaleza del gobierno del Mesías. Fíjense lo que dice: pero tú, Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. El que será Señor en Israel. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. El Mesías prometido, por lo tanto, venía en calidad de ¿qué? En calidad de gobernante, en calidad de rey. De ti me saldrá el que será Señor, dice, en Israel. Fíjense lo que dice. Ahora, tenía un reino Cristo. Miren lo que dice Lucas 1:32. Hablando de Cristo, dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Había un trono preparado, o hay un trono preparado para Cristo. Cristo viene como gobernante. Ahora, si leemos cuidadosamente, dice de ti, fíjense que no dice de ti saldrá, ¿verdad que no? Dice de ti me saldrá. ¿Qué significa eso? Que el hijo que va a nacer viene de parte mía. Eso es lo que está diciendo ahí. Mira, yo te voy a mandar algo, pero eso viene de parte de mí. Eso significa que lo que él vaya a hacer es una representación de lo que yo le he enseñado. Y por eso nosotros vemos que Cristo nunca dice: yo digo esto, yo digo lo otro. Él dijo: mi Padre me dijo, yo hago lo que el Padre hace, yo trabajo porque el Padre trabaja, yo digo lo que el Padre dice. Y no solamente eso, sino que se lo enseñó a sus discípulos, que toda la gloria es para el Padre. Fíjense lo que dice Juan 4:34. Dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió, no la mía, y que acabe su obra. Y el 7:16 dice: Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, Cristo vino en representación del Padre. Sin embargo, como dije anteriormente, el pueblo pensó que venía con otros propósitos, ¿verdad que sí? Con el propósito de quitarle la cabeza al enemigo, en este caso a los romanos, pero no era así. Y en tercer y último lugar, Cristo en Miqueas podemos ver, revela la naturaleza o esencia del Mesías. La naturaleza o esencia del Mesías. Esto es importante. Fíjense lo que dice aquí. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cuando usted se lee el capítulo 2, el versículo 2 de Miqueas 5, usted puede entrar en una contradicción. Porque usted podría preguntarse: pero ven acá, ¿cómo puede ser que algo que sea eterno vaya a nacer? Porque, por ejemplo, ninguno de nosotros existía antes de nacer. ¿Quién existía aquí antes de nacer? Se supone que si algo va a nacer, eso implica el principio de su vida. Pero aquí me está diciendo que ese niño que iba a nacer era eterno. ¿Cuál es el concepto que nosotros siempre hemos tenido de Cristo? Que Cristo es Dios y que Cristo es eterno, por lo tanto. Fíjense, nosotros podemos estar seguros de que el mismo profeta, o más bien no solamente el profeta Miqueas, sino todos los profetas escribieron por inspiración del Espíritu Santo. Pero estamos seguros de que cuando ellos estaban escribiendo, ellos
Ellos no comprendían muchas cosas de lo que ellos escribían. Y esta es una de ellas. O sea, a mí viene alguien y me dice esto en un momento determinado, sin yo conocer lo que es la palabra de Dios, y digo, bueno, ahí hay un problema. Tú necesitas un psiquiatra, porque como tú me puedes decir que alguien puede ser eterno y que vaya a nacer. Porque si es eterno no tiene que nacer, porque ya existe. Y en todos los profetas sucedía eso. Ellos tenían que escribir y tenían que creer lo que escribían porque venía de parte de Dios. Pero fíjense lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 10 al 12, en relación a esos profetas. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea, ellos escribían acerca de la salvación y muchas veces ellos no sabían realmente oye, yo tengo que aceptar lo que Dios me está diciendo, pero yo tengo que indagar, diligentemente yo tengo que investigar qué es lo que esto significa. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que era el mismo Espíritu Santo, y la gloria que vendrían tras ellos. A esto se les reveló para que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora se os anuncian, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles anhelan conocer muchas cosas y no pueden. Los ángeles anhelan conocer el principio completo de la redención humana, pero ellos no, porque ellos no tienen que pasar por eso. Pero fíjense que los profetas, esa misma inquietud que podemos tener nosotros cuando leemos a Miqueas y nos dice que un niño va a nacer y que es eterno, ¿y cómo puede ser eso? Esa misma inquietud estaba en el profeta. Y ellos tuvieron que indagar para averiguar qué quería decir Dios con eso. Ahora, si hay un pueblo que sabe que solamente hay un eterno, es el pueblo de Israel. Y que ese eterno es Dios. No hay otro que sea eterno. Miren lo que dice Isaías 40:28 en su parte A. Dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. O sea, el pueblo de Israel sabía que nada más existe un solo que es eterno, que es Dios. Ahora, si aquí me está diciendo que ese niño que vas a nacer es eterno, entonces yo tengo que concluir que ese niño es Dios, simple y llanamente. Y el pueblo de Dios lo sabía. Miren lo que sucedió en Juan capítulo 5, versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿A quién? A Cristo. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, ellos sabían que si alguien venía del Padre tenía que ser Dios. Tenía que ser de su misma esencia. Y Juan 10:33 dice, les respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, al mismo Cristo, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te hace Dios. O sea, Cristo se hacía Dios. Y fíjense que cuando ellos le dijeron a él, te hace Dios, Cristo le dijo, no, espérense, yo no soy Dios. ¿Cómo ustedes están blasfemando? Cristo no le dijo, Cristo aceptó esa realidad. Podemos ver incluso que cuando leemos el versículo 2 de Miqueas, vemos lo siguiente, que Dios está enviando a Dios. Es Dios que envía a Dios en ese versículo que nosotros estamos leyendo. El Dios que iba a nacer, el niño que iba a nacer, en este caso el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es enviado por el Dios Padre. Eso es simple. Es la Trinidad que tenemos que formular ahí. Lo cual concuerda perfectamente con lo que nos dice Juan 1:1 y Juan 1:14. ¿Qué nos dice Juan 1:1? En el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo, dando a entender la eternidad. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Juan a nosotros?
Fíjese que él dice que el verbo era con Dios. Y después dice que ese mismo verbo era Dios. ¿Qué me está diciendo Juan aquí con esto? Bueno, si yo estoy en el mall y usted me llama, ¿y con quién tú estás ahí? Yo estoy con mi esposa. Usted sabe que mi esposa y yo somos diferentes. O sea, yo no puedo ser mi esposa. ¿Verdad que sí? Si yo digo que yo estoy con mi esposa, es una relación que hay, es una intimidad que hay entre esas dos personas. O con cualquier otra persona. Yo estoy con mi amigo. Usted sabe que está intimando con ese, te está relacionando con esa persona. Ahora, cuando aquí dice entonces, el verbo era con Dios. ¿A qué se está refiriendo entonces? Se está refiriendo a una distinción personal dentro de la deidad. Acuérdense que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han existido. Por eso vemos en la Biblia cuando la palabra dice en algunas ocasiones, hagamos. Dios hablando con Dios. Hay una relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque es Dios mismo. Entonces por eso aquí dice, y el verbo era con Dios, una distinción personal dentro de la deidad. Pero cuando él dice, y era Dios, entonces ya significa de la misma esencia, de la misma naturaleza. Tanto es así que en el versículo 14 vemos que dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y quién fue que se hizo carne? Cristo. Cristo fue el que nació. Entonces, es por deducción bíblica que nosotros tenemos que saber que sí, que Cristo es Dios. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este mismo dilema lo pasó Isaías en Isaías en capítulo 9 y versículo 6. Es prácticamente igual que lo que le pasa a Miqueas. Dice, porque un niño nos ha nacido. ¿Quién es ese niño? Jesús, el hombre. Dice, hijo nos he dado. ¿Quién es ese? Ese Dios nos he dado. La deidad nos he dado. El hijo, el hombre, perdón. El niño ha nacido, el hombre ha nacido, pero el hijo no nació, el hijo se nos dio. Por eso Cristo era plenamente Dios y plenamente hombre. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre su hombro. O sea, lo mismo que dijo Miqueas, el principado, iba a ser gobernante, rey. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Aquí está el mismo dilema de Miqueas. ¿Cómo puede ser que el Dios fuerte y el Padre eterno nazca como un niño? Es el mismo dilema. ¿Cómo puede ser eso? Fácil, porque ese niño era Dios mismo. Simple y llanamente. Por eso Cristo, por eso era que Cristo decía lo siguiente. Por ejemplo, usted va a Juan capítulo 10, versículo 30, y Jesús le dijo, yo y el Padre uno somos. Como decimos los dominicanos, desenrédeme esa tripa. Yo y el Padre uno somos. ¿En qué sentido Cristo lo está diciendo? En el sentido de que la figura que estaba viendo era el Padre. No en ese sentido. Él estaba hablando en el sentido espiritual. Por eso, en Juan capítulo 14, del 7 al 9, cuando Felipe le dice, muéstrame al Padre y me basta, él le dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Oye, si me conocieses a mí, también a mi Padre conocería. ¿Por qué?
Había una distinción entonces entre el Dios Hijo y el Dios Padre. No había ninguna distinción desde ninguna perspectiva. Mire lo que Cristo le está diciendo ahí. Si tú me conocieses, el que me conoce a mí, ya conoció al Padre. Porque nosotros somos uno. Ya se lo acaba de decir. Dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. No porque visto en el sentido de que, como dije, la figura de Cristo era la figura del Padre. No, era desde la perspectiva espiritual. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy contigo y no me ha conocido. Fíjate que Cristo no le dijo ahí. Él le dijo, muéstrame al Padre, fue. Y él le dijo, tanto tiempo que estoy contigo y no me has conocido. Él no le dijo, y no ha conocido al Padre, no, y no me ha conocido a mí. Si tú me conoces a mí, ya conociste al Padre. Es que son de la misma esencia. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices tú, muéstranos al Padre? Cristo nació, no sabemos cuándo nació, sabemos que sí nació y que vino con un propósito especial a este mundo, que vino a suplantar a pecadores como tú y yo, que nació donde nació, producto de que nosotros no merecíamos otra cosa, pero que producto de el trabajo correspondiente que él hizo, llevando en sus hombros la pesada cruz que implica el hecho del pecado de todos nosotros y haber cumplido fielmente con la justicia que el Padre le había demandado. Lo principal del nacimiento de Cristo es el hecho de que Él nazca hoy en el corazón de las personas. Más importante para nosotros como cristianos que el nacimiento de Cristo es la cruz del Calvario, donde Él expió nuestros pecados, donde Él murió en el lugar de nosotros. La importancia de la Navidad se puede simplificar en el gozo que diariamente nosotros debemos de sentir como cristianos, porque Cristo nace todos los días en el corazón de una persona que, al igual que nosotros, estaba perdida en sus delitos y pecados. Ese es el mejor nacimiento. Y hoy puede ser el nacimiento de alguien que está escuchando este sermón. Y esperamos que así sea. Amante Dios y poderoso Señor, te damos las gracias. Hasta aquí tú has sido para con nosotros. Gracias, mi Dios, por el tema que hemos expuesto en este día. Un tema, mi Dios, relevante. Un tema, oh Padre Celestial, que nos dice que el verdadero nacimiento de Cristo, aunque Él vino, mi Dios, con un propósito especial a este mundo y lo cumplió, pero que Cristo nace en el corazón de muchos hombres día tras día, convirtiendo esos hombres o convirtiendo el orgullo y la humillación de esos hombres en el propósito correspondiente para el cual Dios nos creó, para adorarle y glorificarle, como debe de ser nuestra meta cotidiana. Gracias, Padre Celestial, por los hermanos aquí presentes. Ten en consideración, mi Dios, lo que hemos enseñado. Ayúdale, mi Dios, a que ellos lo almacenen en sus corazones y que sobre todo, mi Dios, vivan a través de esas verdades. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.